continuación voy a resolver un ejercicio relacionado con el tema de absorción de gases, en donde nos pide calcular las etapas teóricas mediante la ley de Raoult. El problema dice lo siguiente: para recuperar el benceno contenido en una mezcla de benceno-aire de composición de 6% en volumen de benceno, se trata en contracorriente en una torre de absorción, empleando como líquido absorbente un hidrocarburo no volátil de peso molecular 250. La mezcla gaseosa entra al absorbedor a razón de 500 metros cúbicos por cada hora a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. La absorción se efectúa isotérmicamente a 20 grados Celsius y una atmósfera, y puede suponerse que la solubilidad del benceno en el hidrocarburo se ajusta a la ley de Raoult. Calcúlese, inciso A, la cantidad mínima de hidrocarburo a emplear si ha de recuperarse el 95% de benceno. Inciso B, el número de etapas teóricas de la torre de absorción si la cantidad de hidrocarburo empleado es 60% superior a la mínima. La tensión de vapor del benceno a 20 grados Celsius es de 76 milímetros de mercurio. Bien, como datos tenemos lo siguiente: tenemos aquí los datos desglosados: temperatura de 20 grados Celsius, la presión en la atmósfera correspondiente a 760 milímetros de mercurio, tenemos la presión esta parcial o la tensión del benceno, 76 milímetros de mercurio. Tenemos ahí la YN más 1, que viene siendo la entrada del benceno al 6% de volumen, con un valor de 0.06. No hay cantidad inicial de benceno en la corriente de entrada por la parte del líquido absorbente. Y tenemos ahí un flujo o un gasto de 500 metros cúbicos por cada hora. Me pide el L mínimo y el número de etapas teóricas a utilizar. Bien. Vamos a ajustar o vamos a obtener la ecuación en la cual pues es ocupada la ley de Raoult, en donde tiene la relación de presiones parciales. En este caso, la tensión de vapor o presión del benceno es 76, y lo que se hace es acudir a esta formulita en donde tenemos 76 como presión parcial y la presión total del sistema 760, dándonos como 0.1 entre ese cociente, y quiere decir que X pues es la parte de la ecuación, ¿no? Entonces, esta es la relación o la ley de Raoult aplicando para esas condiciones. Bueno, vamos a calcular relaciones molares. Vamos a dejarlo en función de las relaciones molares. Recuerda que esto es fracción molar. Y en las relaciones molares, pues tendríamos la siguiente ecuación, es esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí nosotros podemos ir pues ya calculando, dado un valor de X, se calcula el valor de Y mayúscula. Entonces podemos despejar a X también para dejarlo en función de Y. ¿Sale? Entonces estas dos ecuaciones las vamos a ocupar para obtener el diagrama de equilibrio. Esto es más que nada un despeje, ¿ok? Va. Bueno, vámonos primero a ver cuáles son las conversiones que voy a hacer. Recuerda que ahí me está dando varias condiciones y tengo que hacer algunas conversiones, y voy a empezar a determinar la conversión para la entrada, que viene siendo YN más 1. ¿Sí? Entonces esta es la entrada o la relación molar, que es cada kilomol de benceno por cada kilomol de aire. Sabemos que 0.06 es el porcentaje en volumen en el cual entra el benceno, y lo demás entrará acompañado del aire. Entonces recuerda que es una corriente inerte el aire y hay una relación molar entre ellas dos, y me da 0.0638 kilomol de benceno por cada kilomol de aire para la parte de la entrada. Para la parte líquida, como no tenemos benceno en la parte líquida, entonces es 0 kilomol, y entre 1 del hidrocarburo pues entra puro, entonces 0 entre 1 pues sería 0 kilomol de benceno por cada kilomol de hidrocarburo. Entonces X0 es la coordenada de pues de esta entrada, ¿sí? Bien, entonces tenemos ahora el gasto o el flujo volumétrico, en el cual hacemos una conversión debido a que me lo está dando en metro cúbico por cada hora. Pues hay que ocupar la ley del gas ideal, en donde vamos a transformar o a convertir esa corriente en kilomol por cada hora, obteniéndolo de la siguiente forma. Tenemos nosotros la presión de una atmósfera, la constante R, tenemos ahí el volumen o el flujo volumétrico. Sí, entonces ahí es donde ya hacemos la conversión, la temperatura, y tenemos ahí la eliminación de unidades, y nos da un flujo o un gasto de 20.80 u 800 kilomol por cada hora. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Bien,
Entonces ya tenemos Gn más 1. Recuerda que esa es la corriente de gas, ¿vale? En kilomol por cada hora. Bien, vamos a hacer un balance de masa. Vamos a tomar en cuenta ahora cuáles son las cantidades que entran y que salen del sistema, o sea, de esta parte del absorbedor. Entonces, tenemos ahí la entrada del gas con respecto al benceno, que la entrada. Tenemos ahí Gn más 1. Recuerda que esto ya lo obtuviste como la corriente de entrada del gas y lo vas a multiplicar por su fracción molar. Esto te lo está dando ya el ejercicio 6% y eso es la cantidad de kilomol que entra para cada caso, ¿no? Cabe mencionar que esto estoy nada más señalando cantidades. Esto es por cada hora, respetando las unidades de Gn más 1, pero pongamos que es por cada hora toda esta cantidad de moles. Bien, para la otra es la cantidad de ahora de salida de benceno. Es, viene siendo o corresponde a los kilomol de benceno sin absorber. Esta es la salida, hablando del benceno, acuérdense. Y1, que es 0.05. ¿Por qué? Porque se quiere recuperar el 95 y eso es lo que sale o lo que ya no se puede recuperar o lo que ya no se absorbe. Y eso corresponde a la salida del absorbedor o de la torre de absorción. ¿Sale? Bien, entonces ahí está. Tenemos el siguiente ahora, la parte líquida. Tenemos ahí el benceno, que a la salida se va a absorber. Aquí te dice la cantidad de kilomol de benceno absorbido. Es la corriente G que obtuviste en la parte de la entrada y lo vas a restar con el de la salida. Y esa es la cantidad de kilomoles que son absorbidos en la parte de la salida de abajo. ¿Vale? Entonces ahí está la cantidad de kilomol, 1.1856. Tenemos ahora el inerte tenemos los kilomol de aire, ¿sí? Entonces es la misma cantidad que es como gas y le restas la parte en la cual entra y de gas inerte entra 19.5521. Recuerda que esta corriente de gas inerte, en este caso el aire, pues es simplemente para el balance de masa. Entonces aquí no va a participar más que como el transportador del gas a absorber, ¿ok? Bien, entonces tenemos esas cantidades y ahora sí, vámonos a calcular cuál es Y1, que viene siendo la relación de benceno-aire. Este valor de 0.0624 es la salida de benceno por cada kilomol de aire. Entonces el aire ya va a permanecer constante porque es el inerte, que lo va a arrastrar. Entonces ya tenemos ahí Y1 que corresponde a la parte de la salida del absorbedor. ¿Sí? Entonces ahí está. Bien. Ahora vámonos con la parte que te pide, ¿no? ¿Cuál es la cantidad mínima de hidrocarburo a emplear? Si se recupera el 95%, es la primera parte que te pregunta. Tenemos ahí los datos de equilibrio, tenemos ahí las fórmulas a utilizar. Está X despejada, la de los despejes de la diapositiva, de la primera diapositiva, ¿de acuerdo? Y estos son los datos de equilibrio que me arroja. Si yo despejo a X, yo voy a darle un valor a Y. Entonces, estos valores de Y, yo se los voy dando. En este caso, pues eso fue los valores que le fui dando para poder pues, obtener el valor de X y esos son los que me arrojan, ¿no? Entonces, estos son los datos de equilibrio. Entonces, la fórmula pues acuérdate que viene a partir de las relaciones molares, ¿ok? Y nosotros tenemos el diagrama, ese es el diagrama que se obtiene cuando tú graficas X y Y. Entonces cabe mencionar que aquí lo grafiqué en Excel y eso es lo que te puede generar esos datos. Bien, recuerda que también aquí estas son relaciones molares, entonces ahí ten cuidado con eso, ¿vale? Bueno, ¿qué sigue? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues responder la primera pregunta, ¿no? ¿Eso cómo lo voy a hacer? Primero, pues aquí, de los tres valores que acabo de obtener hace ratito, o sea, yn más 1, y1 y x0, son las tres coordenadas de la recta sí, podríamos llamarle recta de operación, pero no le quiero llamar de operación porque no está completa debido a que me falta el valor de xn. Entonces, aquí tienes dos maneras de resolverlo. Una es hacerlo como de manera aproximada, digamos que como a mano, del diagrama de equilibrio que obtuvimos anteriormente, pues trazar una línea tangente a esa curva, lo más tangente que se pueda, y entonces vamos a mover pues esa curva para poder
perdón, vamos a mover la recta para tocar la curva como línea tangente y vamos a encontrar un valor de xn cuando de manera aproximada pues esté tangente a la curva, ¿ok? Y el otro camino es que tú vayas, grafiques los 4 puntos, aquí le vayas como que moviendo a xn hasta que la recta toque tangencialmente a la curva. Aquí le puedes ir dando los valores que quieras y vas a ir moviendo. Si lo quieres intentar en Excel igual, puedes ingresar en la misma gráfica del diagrama de equilibrio, puedes ingresar otra serie más de valores y puedes graficar esos 4 puntos y aquí le vas a ir moviendo al valor de xn para lograr lo más tangencial que se pueda a la curva. Entonces esto correspondería a esta parte. Entonces aquí los valores que se mantienen vienen siendo x0, y1, que eso surgen, recuerda, de los cálculos anteriores. Tenemos aquí los puntos que no se mueven, ¿verdad? Y yn+1, que ese es el punto que tampoco se va a mover. Y ahora nada más se va a mover xn. Ese es el que ahora se va a mover. Tú lo vas a mover hasta que esta curva se vaya haciendo tangencialmente y de manera aproximada obtenga un valor de 0.895. ¿Sale? Entonces, este valor puede diferir un poco en tu caso. En mi caso, pues me dio este valor, ¿no? Entonces, ahí es cuestión de que tú le vayas manipulando. Bien, ahora, ¿para qué me sirven esos 4 puntos? Bueno, esos 4 puntos me van a ayudar a encontrar lo que es la tangente de esa curva, me va a ayudar a encontrar la pendiente que tengo para el mínimo. Entonces, es lo que está tocando pues esta línea recta con estos puntos dados. Aquí vamos a calcular, recuerda, a la relación L entre G mínimo y sustituyendo los valores me va a dar un valor de 0.0678 la pendiente de esa recta. ¿Ok? ¿Y para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para lo siguiente. A mí me está diciendo que tengo un flujo de gas inerte de 19.5521 kilomol y lo que puedo hacer es hacer un despeje para encontrar el L mínimo haciéndolo de esta forma. Entonces ya tengo el valor de la pendiente, despejo G, lo multiplico y me da un L mínimo de 1.3247 kilomol. ¿Eso qué viene siendo? Acuérdate que el L mínimo viene dado de acuerdo al líquido absorbente de este gas, en este caso el hidrocarburo. Entonces, como yo lo quiero saber en cantidad de kilogramos, me da como dato al inicio del problema que pues tiene un peso molecular de 250 nada más. Entonces, así no te lo doy con unidades, pero cuando tú manejas, recuerda, un peso molecular, siempre va la masa entre los números de moles, y aquí es 250 kilogramos por cada kilomol, en donde tenemos un L mínimo de 331.1754 kilogramos de ese hidrocarburo a utilizar de manera mínima. Bien, entonces aquí ya has tenido el inciso A, ya lo tienes contestado, ya lo obtuviste. Entonces, vámonos con el siguiente punto, en donde ahora me dice, ¿sabes qué? Pues ahora calcúlame las etapas teóricas de la torre de absorción, si esa cantidad de la mínima empleado es 60% superior a ella. Entonces, ahí tengo que hacer el siguiente ajuste. Para poder encontrar ese valor, necesitaría multiplicar esa cantidad encontrada por 1.6, que es el 60% más o superior a la mínima. Entonces es tomar en cuenta a lo mejor los kilomoles o también puedes tomar directo los kilogramos. Es exactamente lo mismo. Entonces ahí te están dando los valores de 2.1195 kilomol de hidrocarburo o 529.8807 kilogramos de ese hidrocarburo. Bien, entonces, una vez que ya tienes esta cantidad, entonces para encontrar el número de etapas tendría que obtener la siguiente parte. Tengo que regresarme a la parte de la pendiente y ahora recuerda que la corriente del gas inerte nunca cambió, esta es la misma y esta parte líquida resulta que será el 60% de lo superior. Voy a ocupar la misma pendiente, pero vamos a modificar aquí el valor, es 2.1195 que está en kilomol y vamos a encontrar esta pendiente
dado el 60% superior. Esto me va a indicar que la recta se va a mover de esa tangente que acabas de hacer, se va a mover del lugar. Al moverse del lugar se conservan los mismos tres puntos, pero solamente cambia uno. ¿Quién? XN. Entonces, para ello, vamos a obtener la recta de operación. Aquí la parte de X0 y, X, y Y1 no se mueve, queda igual a lo mismo que YN más 1. ¿Quién se va a mover? XN. ¿Cómo lo encuentras? Pues lo vas a encontrar haciendo un despeje de la fórmula de la pendiente, quedándote de esta forma, ¿ok? Entonces aquí XN ya es calculada y te va a dar un valor de 0.5594. Nuevamente tienes ahora los cuatro puntos que te van a dar una nueva recta o ya la llamada recta de operación. Entonces ahí está, son los cuatro puntos. Bueno, ¿cómo queda? Queda de esta forma. La línea color verde es la recta de operación y si te das cuenta, como te lo mencioné hace ratito, se despega y ya no lo hace tangente. Entonces, de ahí es cuando ya surge pues los cuatro puntos dados que hace ratito habíamos dicho, ¿no? Y entonces vamos a empezar a dibujar las etapas con el método de McCabe-Thiele. De abajo hacia arriba vas a ir tocando la recta de operación, la línea de equilibrio, haciendo como unas tipos escaleritas, ¿sale? Eso lo puedes hacer manualmente sin problema. Y entonces comienzas a contabilizar cuántas etapas son y las etapas teóricas obtenidas es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, a más o menos 6 etapas podrías considerar en este punto. Entonces, el método de McCabe-Thiele aquí se utiliza de manera aparentemente manual, ¿no? Pues, aproximada, ¿verdad? Pero bueno, aquí podemos hacer también la otra situación. En un video anterior te había comentado que podríamos utilizar el complemento de Interpo en Excel. Y aquí también nuevamente te lo presento, aunque no te lo voy a explicar, eso lo quiero dejar para un video aparte, en donde tenemos los cuatro puntos encontrados. Hacemos la herramienta de Interpo, ahí están los datos obtenidos con este complemento y me dan 6 etapas de equilibrio. Ok, entonces aquí tenemos la gráfica que nos da y nos da un poquito más, digamos, exacto o preciso, podemos pensar el número de etapas y coinciden que son 6 etapas teóricas para que este proceso se lleve a cabo pues en la torre de absorción. Entonces necesitas 6 etapas teóricas. Bien, entonces esto es a grandes rasgos un ejercicio que te permite ir comprendiendo cuál es la metodología que debes tomar en cuenta para poder contestar cualquier situación en un proceso de absorción de gases. Muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto.